Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes a todos aquellos que pues sintonicen o que encuentren esta, ¿cómo se dice? Este discipulado que estamos llevando todos los miércoles, ¿no? Este discipulado que pues ya llevamos varias semanas con él. Hay varias gentes que se han conectado ahí y mandamos un saludo a Dieguito Malta hasta Mexicali, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para tu familia, para Yadira también, Yadira Cabrera, un abrazote para ti, Yadira. Bueno, pues estamos aquí todos los miércoles. ¿Dónde nos ubicamos? Bueno, pues nosotros estamos ubicados en la ciudad de Wilson, que está en Carolina del Norte, que en realidad no estamos tan al norte. Eh, Todavía estamos en el sur de los Estados Unidos, fíjense. Estamos como que en el límite del sur. Digo, no estamos donde, a la altura de Texas, por ejemplo, pero sí digamos que estamos abajito de lo que es la capital de este país, de Estados Unidos, Washington, D.C. Estamos como a 3 horas y media de esa ciudad. Queda arriba de nosotros. El siguiente estado que sigue de Carolina del Norte se llama Virginia, y es ahí donde se encuentra la capital, cerquitita, ya pegado, bueno, en Virginia, justamente. Entonces, pues, cuando necesitamos pedirle algo al señor Biden, pues vamos aquí luego directo y le decimos, ¿verdad? Ojalá. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que pues se conecten con, con este estudio del miércoles. Bienvenidos. Este estudio que hemos titulado El mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, que es tan importante. Lo que la palabra de Dios, lo que los evangelios nos narran, nos dice a través de lo que pues Jesucristo hizo con cada uno de sus hechos allá en los evangelios. Y ahí están narrados. Y este discipulado se basa en los evangelios. Es decir, no está sacado así de la manga, sino que está sustentado por lo que los evangelios dicen, ¿verdad? Entonces, pues sí, es bueno que sepas cómo se diseñó, cómo lo hicimos. Y bueno, pues ahí estamos. Llevamos ya algunas semanas, algunos meses con esto y está dividido en 4 partes y cada parte tiene varias lecciones. Ahí están todas las lecciones. Si buscas y vas a la página de YouTube de Semilla Carolina, ahí vas a encontrar todas las lecciones. Hubo una primera parte que se tituló Dios habla al hombre, una segunda parte que es la persona y la obra de Jesucristo, una tercera parte que nos habla acerca de el mensaje de Jesucristo, una cuarta parte que es los discípulos de Jesucristo. Y es ahí donde estamos ahorita, en esa parte. Y ya vimos lo que son, cuál es el carácter para ser un discípulo. Y yo creo que es importantísimo que tú y yo aprendamos a leer entre líneas, o sea, lo que significa ser un discípulo. Un discípulo nos habla de una persona que se deja discipular, valga la redundancia, que se deja enseñar, ¿no? Y cuando tú necesitas que alguien te enseñe algo, es porque has reconocido que tienes una carencia de algo en cuanto a sabiduría, en cuanto a enseñanza, en cuanto a algo que tienes que aprender. Jesucristo nos dijo que fuéramos por el mundo, ¿sí? Vayan por el mundo y prediquen estas buenas noticias a todos los que se dejen, ¿no? A toda criatura, ¿sí? Y decía que los bauticen una vez que ya se hacen discípulos, pues bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, ¿no? Y eso es una cuestión que no se trata de los pastores, se trata de la iglesia en sí. Cuando tú recibes el mensaje de salvación, cuando tú recibes
esa palabra fiel que viene en la Biblia, pues es el tiempo de empezar a comunicarla a otros, de empezar a transmitirla. Eso es lo que te hace un discípulo, porque ¿en qué se halaga, en qué se enorgullece el Señor, en qué se pone contento el Señor? Pues que tú lleves mucho fruto y los discípulos que tú hagas, los discípulos que tú tengas, pues son ese fruto que Dios espera que tú des. Y para ser discípulo habíamos dicho que, y forjar el carácter de los discípulos, pues que necesitas reconocer tu pobreza espiritual. Sí, esa es una cosa importantísima. Que hay una parte también, y esto se basaba en el Sermón del Monte, toda esta lección, lo puedes leer ahí, lo dividimos en varios capítulos, en varias secciones, la aflicción, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la limpieza de corazón, la pacificación, la persecución, la fidelidad. Estas son características que van a ser parte de la formación de un discípulo. Después, vimos lo que era la oración la semana pasada y las cualidades y las características y los requisitos de la oración los estuvimos viendo, ¿no? Hola Alma Gómez, hola Marcelita, buenas noches. Una de ellas era orar con fe, ¿sí? Esto está ahí en Marcos 11, 22 al 24. Jesús les dijo cuando Él les respondió, tened fe en Dios, porque de cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y sí, para orar tenemos que tener fe. Y aquí el Señor está poniendo un ejemplo extremo para que entendamos que, pues a ese grado de orar, no quiere decir que si tú oras porque se mueva un cerro se va a mover, sino que tu fe es algo que el Espíritu Santo ha puesto ahí en cada uno de nosotros. Eso es un don de Dios, la fe. Y tú pides con esa certeza de que pues va a ser o que Dios tiene una respuesta. Eso es lo más importante. Sí, orar con perseverancia. Perseverar significa seguir y seguir y seguir adelante, orando con el Señor, diciéndole, bueno Señor, yo te lo he pedido varias veces, yo ya te lo he expresado varias veces, pero tú eres el que tiene la palabra absoluta. Tú eres un Dios soberano y tú sabes cuándo y cómo lo vas a hacer, ¿no? Otra de las cosas que veíamos era orar no conforme a la lista de Santa Claus, de lo que tú quieres que te conceda el Señor. Digo, podemos pedirle, ¿verdad? Pero no se trata de que en el momento de que ores, pues sea los tres deseos de la lámpara de Aladino, ¿no? Sino orar conforme a la voluntad de Dios es algo que tenemos que aprender, ¿sí? Y Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, lo que nosotros pidamos tiene que ser una cuestión importante para avanzar el reino, para seguir con este ministerio, para seguir con este llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros somos colaboradores de Dios, eso es algo que tenemos que entender y la oración es algo significativo, algo importante. Y Jesucristo después les dice, si algo pidieres en mi nombre, no en el tuyo, yo lo voy a hacer. Qué importante es esto, orar conforme a la voluntad de Dios. Y otra vez Jesucristo habla y nos dice, orar en el contexto de que de una vida obediente. En Juan 15:7 nos dice, si permaneces en mí, eso es importante. Si permanecemos en quién, en Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Qué importante es todo esto, ¿no? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Em, ¿Quién más está ahí? Glorita Arellano, Laurita Gallard, hola, hola. Silvia Gómez, hola. Qué bueno que están conectadas. Apenas ya estamos
en el preámbulo, estamos tratando de hacer una, no una semblanza, ¿cómo se dice? Estamos recapitulando lo que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Y después, el último punto, pues sí, un discípulo que ora sabe y debe confesar sus pecados delante de Dios, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el único que te puede perdonar los pecados es Jesucristo. Es el único que los puede perdonar es Él, ¿sí? Y decíamos, bueno, si bien en el momento en que caes en pecado no pierdes tu salvación, pues sí, lo que sucede es que esa comunión con el Padre Celestial se ve afectada, se ve menguada. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que estorba en tu vida y en mi vida, ¿no? Cuando caemos en pecado, cuando caemos en la tentación, ¿no? Y la manera única de restaurar esa comunión que se perdió, pues es reconociendo, Señor, ¿sabes qué? La regué. Perdóname, Señor. Sí, sí, reconozco mis faltas. Perdóname, Señor. Perdóname, tú sabes mejor que nadie, como dice la canción, que te he fallado, ¿no? Ese es que me fallaste, ¿verdad? Sí, sabemos que en cualquier momento le vamos a fallar al Señor. ¿Por qué? Porque seguimos en este cuerpo de muerte. Pablo decía, miserable de mí que todavía estoy habitando en este cuerpo recanijo, ¿sí? Que hace lo que no quiero hacer. Y pues nosotros no somos la excepción también. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero pues ahí está el Señor para que nos ayude, para que nos impulse, para que nos haga seguir adelante. Yo creo que lo más interesante de todo esto, cuando llegamos a caer en tentación, cuando llegamos a pecar, lo importante está en seguir adelante y agarrarnos de la mano del Señor nuevamente y decir, Señor, ayúdame porque solito no puedo salir del asunto, pero yo sé que tú sí me puedes ayudar a salir de este problema. Tú sí me puedes levantar, tú sí me puedes restaurar, tú sí me puedes volver al camino. Y lo que le está interesado el chanclas, el diablo, el mengue, el diantre, el maligno, lo que está interesado es que tú te alejes del Señor. Él está interesadísimo en que, pues ya, hombre, ya ves, ya chafeaste, ya caíste otra vez. No que muy santo, no que muy cristianator. Ya caíste otra vez, hombre, ya para qué le sigues. Pero ahí en ese momento que fallamos es donde tenemos que tener esa conciencia de decir, sí, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes limpiarme, tú sí puedes levantarme, sí, y yo quiero seguir adelante. Eso es lo más importante y en eso se agrada el Señor. Hola, Irisita, ¿cómo estás? Am, y bueno, pues llegamos al siguiente punto, ahora sí, pero antes vamos a orar, ¿les parece bien? Señor, te agradecemos en esta tarde noche por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor, que nos ayuda a crecer un poquito más, a aprender un poquito más de lo que no sabíamos ayer y que por medio de este estudio, Señor, podamos traer a otros a tus pies, Señor, porque eso es lo importante de un discípulo que sigue los pasos de su maestro. Tú estabas interesado y sigues interesado en las personas, Señor, en la gente. Ayúdanos a interesarnos en las personas, en la gente, Señor. Sabemos que habemos unos que somos sociópatas, Señor, pero quítanos eso de ahí, sino que sigamos adelante, Señor, con este mensaje y esta comisión que nos has dado. Señor, gracias por la vida de cada persona que escuche el día de hoy este estudio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estamos en la vida de los discípulos. Ya vimos todo lo que es la oración. Y pues ahora vamos a una parte que es importantísima, la lectura de la Biblia. Yo creo que uno de los preceptos, una de las cosas necesarias para decirte cristiano, es que reconoces la autoridad de la Biblia, que la Biblia es inerrante, que no falla, que la Biblia es algo en lo que tu vida va a estar basada, sí que es la palabra de Dios y que es esa palabra de Dios que nos guía toda la vida, sí, que está inspirada por Dios, completita, de tapa a tapa, está inspirada por Dios, exceptuando los numeritos que eso se los pusieron después.
pero lo que es la palabra viva, la palabra pura, esa fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender nosotros como cristianos. A veces cuando vamos a una iglesia, cuando vamos a escuchar a alguien que nos predica, eh, quisiéramos de repente, ay, pues esa hoja se la debería yo de arrancar, como que eso no va conmigo, ¿no? Y cuántas hojas de la Biblia no quisiéramos arrancar, pero la Biblia es como un espejo, dice ahí mismo, ¿no? Un espejo en donde podemos reflejar nuestra vida y nos confronta y nos dice, ah, caray, este soy yo, sí, eres tú. Entonces, ahí es donde el milagro se hace posible. ¿Cuál es el milagro más grande que ha hecho Dios en nuestra vida? La transformación de nuestra vida misma a través de las Escrituras, en el poder del Espíritu Santo. Ese es el milagro más grande que hoy podemos reconocer, la transformación y el cambio de tantas vidas que éramos miserables, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que darle esa autoridad a la palabra de Dios. Am, Cuando nosotros vemos y nos echamos un clavado a la Biblia, tenemos que entrar con esa mente llena de Dios, llena del Espíritu Santo, con ese corazón eh, sediento de que Dios nos hable, ¿no? A cada uno de nosotros. Y a veces hay versículos que se repiten y vas a una iglesia y escuchas una predicación y dices, ay, eso yo ya lo oí. Pues qué bueno que ya lo oíste, porque Dios quiere decirte algo si te lo está repitiendo. Si te está repitiendo esa misma escritura, pregúntale a Dios, Señor, ¿me conoces algo o me hablas al tanteo, como decimos por ahí? Ya se metió una avispa. Ay, Dios. Bueno, es que por aquí hay un montón. Pero bueno, vamos a ver. Si por medio de la oración el discípulo habla a Dios, por medio de la Biblia, Dios habla al discípulo. Qué bonito concepto. ¿Sí? Si con la oración ya estuviste hablando con papá, pues papá ahora quiere hablarte por medio de su palabra. Sí, a veces hay gente que dice, ay, es que a mí Dios no me habla, es que yo no escucho lo que dice Dios. Pues abre la Biblia. Cuando abras la Biblia, estoy 100% seguro que Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí vamos a un versículo que es Juan 10:35. Quisiera tener aquí apuntados todos los versículos para que se grabaran, pero apúntenlos ahí en una plumita. Juan 10:35. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Sí, y este es un texto que hay que explicar y ahorita lo explicamos más adelante. Am, Punto número 2. Al igual que la oración, la lectura de la Biblia debe ser un ejercicio diario para el discípulo, ya que la palabra es el alimento de su alma. Sí, o sea, esto es importante. Tu tiempo devocional con Dios es un tiempo que no es negociable. Tu tiempo con el Señor es algo que no debería decir, ay, pues es que ahora como que no quiero leer la Biblia, ahora que como que me dio flojerita, ¿no? Y digo, a todos nos da flojerita, ¿sí? De repente yo le digo a mi esposa, oye, como que yo no quiero ir a la iglesia hoy. Hoy es domingo, pero la verdad es que pues no quiero ir a la iglesia y mi esposa me recuerda, pues es que tú eres el pastor, hijo, tienes que estar ahí. Y sí es cierto, o sea, esa responsabilidad que tenemos nosotros como pastores de preparar un mensaje es la misma responsabilidad que tú tienes de asistir a tu iglesia para recibir ese mensaje que Dios le ha dado a tu pastor. Sí, no porque sean especiales los pastores. El que es especial es Dios y su mensaje. Y es por eso que ahí cuando estamos juntos, algo sucede. El Espíritu Santo se manifiesta. Hay decimos por ahí, es una visitación de parte de Dios cuando estamos todos juntos, ¿no? Y yo creo que es importantísimo esto, que si tú no asistes a una iglesia, pues que busques una iglesia porque es bien, bien importante. Am,
estábamos hablando de Juan 10:35. Les voy a leer lo que dice un comentario bíblico. Comentario bíblico hablando de Juan 10:35, donde dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ah, dice aquí, el Señor emplea este versículo de los Salmos para mostrar que Dios empleaba las palabras dioses para describir a hombres a quienes vino la palabra de Dios. O sea, no es que seamos dioses, definitivamente no lo somos. Sí, pero en la escritura de repente, acuérdense que dice ahí dioses, está con minúscula. Normalmente cuando se refiere a un Dios que no es el Dios grande, el Dios verdadero, pues lo escribe con minúscula, ¿no? Y en otras palabras, dice este comentarista, estos hombres eran portavoces de Dios. Dios habló a la nación de Israel por medio de ellos. Ellos manifestaron a Dios en su puesto de autoridad y de juicio, y eran los poderes de Dios que Dios había ordenado, y la escritura no puede ser quebrantada, dijo el Señor, expresando su creencia en la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento. Habla de ellas como escritos infalibles que han de cumplirse y que no se pueden negar. De hecho, las mismas palabras de la Escritura están inspiradas, y no solo sus pensamientos o ideas, todo su argumento se basa en esta sola palabra: dioses, o sea, los hombres que fueron inspirados. No quiere decir que sean dioses, ¿sí? Entonces esto es algo que habría que aclarar. Entonces, decíamos aquí que la lectura de la Biblia tiene que ser un ejercicio diario para el discípulo, ya que la palabra es el alimento de su alma. Y aquí Mateo 4:4 nos da la respuesta. Acuérdense que este estudio del mensaje lo que tiene es que pues está basado totalmente en lo que es el mensaje de Cristo a través del Evangelio, ¿no? ¿En dónde dejé esto? ¿Quién sabe? Pero bueno, Mateo 4:4, empate. Él respondió y dijo, ¿quién? Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, y después aquí el texto nos sigue diciendo, y por medio de ella, ¿de quién? De la palabra, Dios da la fortaleza, Dios te da la dirección, Dios te da la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante está en poder entender esto. La palabra de Dios es un ejercicio diario, ¿sí? Que la única manera que vas a obtener sabiduría, el día de hoy hay tanto mercado digo yo, de posibilidades de escuchar una prédica en internet, sí, en el YouTube, todos los domingos hay un mercado tremendo de todos los que transmitimos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de lo que sea, Instagram y demás. Sí, hay un gran mercado, y no me refiero en mala onda, sino que hay muchas opciones, pero si tú no te fortaleces, si tú no compruebas, si tú no cotejas lo que es la palabra de Dios, pues por ahí va a haber algún mensaje que está torcido, como hay muchos también. Y la palabra de Dios es la única que nos va a dar dirección, que nos va a dar sabiduría y la que va a fortalecer nuestra vida cada día. La palabra de Dios es necesaria para vivir la vida cristiana. Es importante en este sentido buscar que el entendimiento espiritual de las Sagradas Escrituras, que solo Dios puede dar. Y aquí nos habla Lucas en el capítulo 24, versículo 27, 32 y 45. Lucas 24, versículos 27, 32 y 45. En el 27, Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decía. Después en el versículo 32 de ese mismo capítulo, el 24, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, nos abre el entendimiento de muchas cosas que de repente no entendíamos. Qué necesario es que tú y yo hagamos caso de esto. Sí, que el alimento diario de la palabra de Dios es, ¿cómo se dirá? Que es irremisible o no, que es necesario, pues. No es algo que digas, hoy no quiero, sino por el contrario, que digas, Señor, hoy me levanté con el deseo que me hables en el corazón y que abras tu Biblia y que tengas un devocional, aunque sea de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, media hora, no sé cuánto es. Es un ejercicio, es una disciplina. Cuando tú haces eso, vas a ver que día con día lo vas a hacer, día con día lo vas a hacer. Punto número 3. La palabra de Dios debe ser una prioridad en la vida del discípulo. ¿Qué necesario es esto? O sea, si la Biblia es la guía que andamos buscando, pues tienes que hacerlo una prioridad en tu vida. Así como el comer, así como el dormir, así debe ser la palabra de Dios. O sea, tú imagínate que comieras así como cada 8 días, así como cuando vamos a la iglesia cada 8 días, que nada más comieras cada 8 días. No, pues excuso decirte, estarías como varita de nardo. O ya te hubieras ido para el otro lado. Ya te hubiera ido, ya te hubieras ido ya con el Señor. Sí, y yo creo que ese es un alimento necesario. Sí, la Biblia es una prioridad en la vida del discípulo. Y este principio se encuentra ilustrado, ¿se acuerdan ustedes en la historia de Marta y de María? Sí, aquellas amigas, hermanas de Lázaro. Sí, ahí en Lucas 10, del 38 al 42, nos narra este acontecimiento. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la mejor parte. El día de hoy estamos tan afanados. Este mundo nos da tanto que hacer, sí, que no da tregua y que no te da tiempo para meterte con el Señor, tiempo para escuchar la voz de Dios. Desde que amanece, estamos afanados. Sí, ¿y qué me voy a poner? ¿Y hoy qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las cuentas que tengo que pagar? ¿Y a quién tengo que visitar? Y son 1000 cosas. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Prendes tu televisión o ahora nada más prendes el teléfono y revisas tus mensajes de Facebook o revisas tu email, ves tus fotos a ver quién te dio likes? ¿O realmente prendes tu teléfono y tienes por ahí una aplicación que te abra en un versículo, en la palabra, que te diga algo, que ese sea tu primer pensamiento en la mañana, que tu necesidad de escuchar la voz de Dios sea prioridad cuando te levantas, cuando despiertas, ¿no? Y aquí esta porción de la escritura que estamos leyendo, Lucas 10 del 38 al 42, nos da el claro ejemplo. Una estaba allá a los pies del Señor. A ver, Señor,
háblame. Yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar lo que tú tienes que decirme. Y la otra no, la otra estaba afanada, ay, que no vaya a ver el polvito aquí el señor, y a ver, le voy a hacer su tecito que más le gusta, y etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba afanadísima ahí, ¿verdad? Y yo creo que es importante que no permitamos que otras ocupaciones, que otros intereses, por muy válidos o legítimos que sean, ocupen el lugar que corresponde a la lectura de la Biblia. Por ahí tenía yo un dato, a ver si se los encuentro. ¿Alguno de ustedes sabe en cuánto tiempo se lee la palabra de Dios de corrido y sin tropiezo? A ver si alguien por ahí lo googlea. ¿En cuánto tiempo? Te vas a sorprender del tiempo en que la Biblia se lee. Es un tiempo muy corto. Es un tiempo que no requiere de tantas cosas. Deja ver si por aquí lo encuentro. No, no lo tengo, pero es una cosa increíble. No lleva tanto tiempo leer toda la palabra de Dios. Y, y si tomáramos en cuenta esto, sería más fácil. ¿Alguno de ustedes supo cuánto tiempo? Leer toda la Biblia, fíjate, demora aproximadamente 70 horas y 40 minutos contadas por reloj o cronómetro. ¿Cuántas son 70 horas? ¿Cuántos días son? No son ni 3 días. Si tú te pasaras y si pudieras hacerlo, si aguantas no dormir 3 días leyendo la Biblia, en menos de 3 días te la echas toda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serían 24 y 24 son 48 y luego otros 24, pues ya te dio 72 horas, ¿no? En menos de 3 días te vas a leer la Biblia si la leyeras de corrido, ¿no? Obviamente que el Señor nos habla y nos dice que medites en la palabra. Si te le echas de corrido y sin tropiezo. Yo recuerdo una Biblia que salió hace muchos años, que se llamaba La Biblia en un año, que pues la compramos, mi esposa y yo en esa época éramos novios. Pues a ver, vamos a leer la Biblia en un año, pero te mezclaba de repente un evangelio y una epístola y un salmo, un proverbio, y como que no sabías, no había ni pies ni cabeza de por dónde comenzar, y leías algo y luego te brincabas al salmo y luego a la epístola y decías, bueno, pues si de leer se trata, pues está bien, pero como que no había claridad o una relación en el mensaje o en los versículos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Digo, pues era la palabra de Dios, esa no vuelve vacía, pero sí era medio complicado, medio raro leerlo así, ¿no? Como que era incómodo, como que decías, bueno, pues lo estoy leyendo, pero no le veo mucho provecho. Em, yo te recomiendo que te agarres un libro de la Biblia, el que quieras. Sí, imagínate, hoy quiero agarrar el Evangelio de Marcos, ¿sí? El más cortito, el de Marcos. Y voy a escudriñarlo, voy a ver qué Dios me quiere decir a través de este libro. Y que te lleves tu cuadernito de notas y que apuntes, a ver, hoy entendí esto que me dijo este versículo. O igual es válido que digas, hoy no entendí, pero ni papa. De plano no entendí, Señor. A ver si mañana tu Espíritu Santo pues me da unos zapes para que pueda yo entender, ¿no? Y así te vas. Y esa es una forma de escudriñar las escrituras. Sí, el Antiguo Testamento se tarda uno en leerlo 52 horas y 20 minutos. El Nuevo Testamento 18 horas y 20 minutos. El libro más largo en el Antiguo Testamento es los Salmos, sí, que tarda 4 horas y 28 minutos. El libro más largo en el Nuevo Testamento es este que acabamos de leer, Lucas. Lucas, y tardas 2 horas y 43 minutos en leerlo. Ahora, yo te recomiendo que tengas al menos ahí dos versiones. Las puedes conseguir por internet. Las versiones ahí están. Por internet todas las versiones. A mí me gusta mucho la nueva traducción viviente porque la forma y el lenguaje son mucho más naturales, así como hablamos nosotros, decimos algo más coloquial, ¿sí? Algo más para el lenguaje callejero.
para que lo puedas entender mejor. Pero bueno, pues la realidad es que nos acostumbraron a muchos de nosotros a estudiarla con la Reina Valera 60, que esa es la más popular. Sí, ya ahora ya hay Reinas Valeras revisadas, Reina Valera 60 revisada, Reina Valera 60 actualizada. Ya no se utilizan el vos y el sois y hubisteis y ese español antiguo, ¿no? Que se utilizaba. Pero léela, hermano, léelo, lee la palabra de Dios. Qué importante es esto, ¿sí? Y bueno, no debemos permitir que las ocupaciones o los afanes del diario vivir nos quiten este tiempo con Dios, este tiempo de la lectura de la Biblia. Y punto número 4, ya con esto vamos a terminar. La Biblia hay que leerla, fíjense, dos palabritas importantes. La Biblia hay que leerla con atención y espíritu de obediencia. Porque como les decía al principio, de repente lees algo en la Biblia y quisieras arrancar esa hoja. Como que dices, híjole, eso no es para mí, es para mi compadre, ¿verdad? Pero lo voy a arrancar por si las dudas. Entonces, yo creo que son dos cosas importantes, con atención y un espíritu de obediencia. De decir, Señor, sí voy a ser obediente a tu palabra, porque de eso se trata. Si hemos hecho a Jesucristo el Rey de nuestra vida, y de repente el Rey de nuestra vida está hablando y no le hacemos caso, pues como que le deshonramos, ¿no? Como que desobedecerlo sería pues un motivo de que nos metieran a la cárcel, ¿no? Es como cuando la reina o los reyes que todavía existen hoy dan una orden y no la cumplen, pues yo creo que meten a los discípulos o a la gente que están abajo de ellos, pues los van y los meten al bote, a la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que es importante atención y espíritu de obediencia. Por ahí apúntenlo. Marcos 10:24 nos dice lo siguiente: los discípulos se asombraron de sus palabras. Si estas palabras no te asombran, quiere decir que a lo mejor todavía no eres un discípulo. Hay palabras que de repente las estás leyendo y te truenan el cerebro, te dan vuelta ahí, porque son palabras increíbles. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bueno, ya después ahí lean toda la historia. Lucas 8:21. Y entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, fíjense, lo fueron a buscar su mamá y sus hermanos. Y después dice, bueno, pues ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si, si el día de hoy tú te consideras un seguidor, un discípulo de Cristo, pues cuando escuchas la palabra y obedeces y ejecutas y haces lo que ahí está escrito, pues considérate un discípulo fiel, un discípulo disciplinado. Juan 8:31. Juan 8:31. Este es un versículo muy conocido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuérdense dónde empezó la historia. Pues empezó allá en Jerusalén, ¿no? Entonces dice ahí, bueno, empezó en Nazaret, pero bueno, en esa zona. Dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en él, si ustedes permaneciereis, o sea, si ustedes de casualidad pudiesen permanecer en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Si tú, queridísimo, queridísima, que nos estás escuchando el día de hoy, que estás allá conectado el día de hoy, si tú pudieras escuchar el día de hoy la palabra de Dios y permaneces en ella, permaneces, quiere decir no nada más permanecer ahí, sino obedecerla y hacerla y actuar en ella, vas a ser un verdadero discípulo, ¿sí? Un discípulo no solo aprende, dice el final de este texto el día de hoy, un discípulo no solo aprende, un discípulo um, pone en práctica lo que ha aprendido también, ¿no? Esto es importante
ponemos en práctica lo que aprendemos. De esta manera la Biblia se convierte ¿en qué? En algo vivo. Es viva, es eficaz, se convierte en algo vivo y real en tu vida diaria, al mismo tiempo que adquiere profundidades de significado de otra forma inalcanzables. Una vez que tú has recibido en tu corazón, una vez que le has dado lugar a Cristo en tu vida, una vez que te has rendido a Él, en ese momento dice la Biblia que hay un sello de Dios. Es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a operar en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a ser ese consolador, es ese Dios mismo en su tercera persona que nos empieza a hablar, que nos empieza a guiar, que nos empieza a sustentar de otra manera. Cuando tú lees la palabra de Dios, Él está ahí para ayudarte y para ayudarnos a que entendamos lo que estamos leyendo. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha conocido a Cristo como su Señor y como su Salvador, va a ser bien difícil que entienda la Biblia. Porque este es un libro que ha de entenderse espiritualmente. ¿Sí? Y a lo mejor a mucha gente le parecerá, ay, pues qué bonita historia, ay, pues qué padre. Pero la profundidad de la palabra de Dios va más allá. Es cuando Dios mismo quiere hablarte. Y aquí es lo que dice el texto. Alcanzas esas profundidades que en una lectura normal, que en un ámbito natural como lo es la tierra, jamás alcanzaríamos. El Señor quiere llevarte a esas profundidades que son inalcanzables. Quiere mostrarte lo que es el reino. Quiere mostrarte lo que es su amor. Quiere mostrarte lo que es su voluntad. Pero tienes que rendirte a Él. Yo te invito en esta noche, tarde noche, que si estás escuchando este mensaje y no has rendido tu vida a Jesucristo, te recomiendo que lo hagas. Nadie te tiene que obligar. Nadie te tiene que obligar. Esto es algo que hacemos porque hay una convicción en tu vida. Hay algo que te dice ahí, ¿sabes qué? Acércate a Dios. Acércate a Dios, porque Él se quiere acercar a ti. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues sencillamente con una oración diciéndole, Señor, pues sí, me arrepiento de la vida que he llevado hasta el día de hoy. Yo sé que te he alejado de mi vida. Yo sé que me he alejado de ti, Señor, de tu voluntad. Pero hoy quiero cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Quiero que tú guíes mi vida, Señor, el día de hoy. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame, Señor, porque yo solito no puedo. Esa es una condición que necesitamos para seguir a Cristo. Necesitamos arrepentirnos de... Pues tú me dices, ¿de qué me arrepiento? Pues yo no le hago mal a nadie. No, nadie... Hay mucha gente que cree que no le ha hecho daño a nadie. Sí, pero no hay un pecadómetro, ¿sí? No hay algo que diga, ay, este pecado es chiquito, este pecado es grandote. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí está Jesucristo para tenderte la mano y decir, tú no estás destituido. Si realmente quieres seguir, si realmente quieres, y hay una decisión en ti de obedecer mi palabra. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar. Acércate a Dios, acércate al Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la que va a guardar tu corazón, va a guardar tu vida, ¿sí? Y eso es porque la palabra de Dios está ahí para guiarte, está ahí para hablarte, porque es algo que ha salido del corazón de Dios. Bueno, pues ya con esto acabamos y nos vemos la siguiente semana, vamos a ver lo que es la obediencia, ¿sí? Y pues ahí seguimos. A Jessica Navarrete, un abrazo también, Silvia Gómez, Marcela, Irisita Laura Gallar también, Glorita Arellano, Chío Castañeda, Alma del Mar, Marcelita, ¿quién más? Yadira también, Semilla Carolina dice ahí, y Diego Malta. Les mando un abrazo, les mando un fuerte abrazo. Y sí, la situación no está
como quisiéramos que estuviera. Pero ¿sabes qué? Ahí tenemos al Señor. Ahí tenemos al Señor cada día para sustentarnos, para levantarnos. Como decimos por acá, no te agüites. Síguele. Síguele. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para ti y Él no se equivoca. Y bueno, pues mi nombre es Cacho Torres. Mucho gusto si no nos conocíamos. Estamos aquí para servirte. Semilla Carolina del Norte. Semilla Carolina del Norte en Wilson. Si alguna vez Dios te trae por acá, visítanos. Semilla Carolina en Wilson, Carolina del Norte. Que Dios te bendiga. Esto fue el día de hoy, el mensaje. Nos escuchamos, ¿qué? Pues la próxima semana. Bye bye, see you later, alligators.